Estamos en presencia de Débora Teixeira con X, Débora. Correcto, sí. Buenos días. Quien conocimos el día viernes 16 en la Biblioteca Municipal cuando la señora Noelia Castro presentó el libro llamado Autismo, el despertar. Y ella es madre de un niño con autismo y queremos conversar con ella en esta entrevista cómo fue que se dio esas circunstancias en la cual reconoció que su hijo tenía un trastorno del espectro autista. Débora. Bien. En realidad es como un desasosiego, ¿no? Esto, o sea, fui en realidad al libro, porque por supuesto me gusta indagar en la literatura, pero cuando supe que decía el autismo, es la falta de esa información que uno anda como persiguiendo, ¿no? Y cuando me decís cuando lo acepté, aún lo sigo aceptando todos los días. O sea, me levanto todos los días y sé que es algo nuevo, sé que no va a ser la misma reacción de ayer, que cada día, como todos decimos, siempre es una nueva oportunidad, pero en realidad nosotros es un desafío, como madres, como profesionales, como en diferentes ámbitos, ¿no? De nuestras vidas. Y en ese día a día que tenés con tu hijo, Santiago. ¿Sí? Santiago, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se da ese día a día? ¿Y concurre a la escuela? Va a la escuela. Concurre a la escuela. Ahora lo cambié de escuela porque iba a tiempo completo. Cuando comprendí, porque el diagnóstico es muy reciente. El año pasado recién supimos. Yo veía ya determinadas situaciones que tomé como cotidianas, ¿tá? Como él no quería ir a la plaza, yo me dedico atención al público y los fines de semana lo que quiero es repeler a la gente, o sea, trato de no ver gente. Entonces me servía, me parecía conveniente que él no quisiera estar mucho en la plaza y demás, pero después ya noté que había situaciones que por demás llamaban la atención, que no se trataba de lo que se le dice niño normal, como mal llamamos decir, ¿no? Porque en realidad la normalidad es como dependiendo de cada caso y dependiendo de cada circunstancia, porque vos lo ves a Santiago y es un niño en el estereotipo normal. Justamente él no tiene eso. ninguna dificultad visible que vos digas, mira, tiene algo, porque entendemos como que la discapacidad es algo físico que te genera un no poder llegar a hacer algo, ¿no? Y lo de él es netamente neuronal, o sea. Y es complicado porque vos lo ves bien, él sale a la mañana, está perfecto, está alegre, está animado, y después a media mañana la maestra te llama porque él está desbordado en llanto. Porque un lápiz, por ejemplo, le falta. Y para eso él ya es una cosa que no puede abordar, como nosotros que cambiamos de color. Claro. Una cosa tan sencilla como esa, a él le genera todo un problema, ¿no? Ellos tienen como un orden para las cosas, y si ese orden es alterado, entonces ellos también todo. Sí, porque no hay como un manejo como de afrontar la dificultad. Eso pasa. No tienen como en sí, en su propio mecanismo, ciertas herramientas que uno va cambiando para llegar igual al mismo. O sea, cambias de método para llegar al mismo resultado. Ellos no pueden. Si ya por ese camino no les resultó, entienden como que no hay otro. Entonces ahí surgen, los berrinches, cosas que nosotros creemos que son de niño mañoso, en realidad son manifestaciones de su incapacidad, ¿no? Claro. Ahora, eso, la dificultad que pueda tener Santiago, ¿ves que las demás personas lo comprenden, lo aceptan como es y tratan de ayudarlo? ¿Cómo lo ves a eso? Eso es una preocupación como madre tremenda, todos los días. Porque yo en mi casa, por ejemplo, puedo hacer las cosas cotidianas como ayudarlo a vestir, darle esa independencia también, porque lo he hablado con los psicólogos, la importancia de darle una dependencia a él. Todo el doble, ¿no? Un niño normal que vos querés normal, con él es todo el doble. Y obviamente yo en mi casa, si tenemos que estar 1 hora para escribir una oración, lo hacemos. Claro. Pero obviamente los tiempos de nuestro hogar y los tiempos desde el amor, ¿no? De una madre, no son los mismos que de una maestra. Pero por supuesto, no porque la maestra no lo entienda o no tenga un interés. Es que hay un montón de chicos con otras capacidades diferentes también, y otros chicos que están más avanzados para su edad, que claro, genera todo un caos, ¿no? Pero sí es real que la preocupación existe y que
quisiera buscar las herramientas como para que su día cotidiano no sea tan frustrante. Y para que la gente que lo vea a él, obviamente porque no puedo poner un cartel y decir que tiene Claro. TEA, que tiene SEA, que es un niño diferente, porque no podemos andar por la vida con etiquetas, ¿no? Se supone que la integración es eso. Pero sí, es muy difícil para mí. ¿Y los demás compañeritos, cómo lo asumen al tema de un niño con esta discapacidad o con esta incapacidad, como le quiera llamar? Sí, sí, sí. Y a veces es difícil porque los niños por lo general tienden a ser crueles entre ellos, ¿no? Muchas veces. Por el desconocimiento, obviamente, no vamos a culpar a un niño porque los niños, así como tenés una cosa, la desean, quieren lo que el otro niño quiere. Y claro, es aprender. Imagínate nosotros adultos, ¿no? Que tenemos un poco más de raciocinio, que no nos dejamos ya por el impulso como ellos. Para nosotros, que aún así tenemos que aprender a tolerar, es difícil, imagínate entre ellos, ¿no? Claro. Entre ellos, porque no puedes tampoco explicarle a un niño de 6 años que tu amigo tiene esta discapacidad, o que también él tiene que contemplar, porque a veces es difícil también contemplar todas las áreas, ¿no? A veces él va a tener más afinidad con unos y con otros, y el círculo de él siempre va a ser muy cerrado. Eso lo tengo más que sabido por el neuropediatra, ¿no? Me lo explico muy bien y bueno, y me hago la idea. La idea es allanarle a él el camino para que él pueda abrir ese círculo, Claro. porque, claro, eso le cierra posibilidades también. Sí, Sociales, ¿no? Sí. Emocionales, porque sus intereses son muy bajos. Eso, el TEA, ¿se va profundizando o tiende en algún momento a encontrar especies de soluciones? ¿Qué es lo que te han dicho? Mira, yo en una parte he visto un poco de lo que es neurociencia y neurobiología para poder entender como el mecanismo del cerebro de Santiago. Porque obviamente vos tenés un mecanismo normal de las personas, y lo digo esto no porque, primero porque me gusta indagarlo, pero también porque cómo lo voy a poder ayudar si ni siquiera sé cómo funciona su cerebro, ¿viste? Entonces pienso, él funciona diferente y bueno, ¿qué es lo que le afecta a él? Por ejemplo, sé que en la etapa de la preadolescencia él va a tener como un vuelque. Peor que los adolescentes en sí, ¿viste? Lo que conlleva a toda la adolescencia. Bueno, él va a tener algo como, no peor, no quiero hacer una exageración, pero tenés que como que ya ser consciente de que siempre como que se va agravando. Porque, por ejemplo, él está súper normal y llega un momento dado por una cosa que a vos te parece muy efímera, que no tiene mucho sentido para lo que ponerte de ese estado, pero para él es una conmoción tremenda, ¿viste? Como que alguien haga un ruido así sonante y eso lo crispa y él no puede salir en ese estado, ¿viste? De nerviosismo que le da y provoca crisis. Crisis que ahora, en este momento, he visto porque cuando hay muchos niños en un solo salón, como cuando se juntan los dos primeros, por ejemplo, los sonidos, porque él es hipersensible y posiblemente sea hiposensible. ¿Viste? O sea, hipersensible cuando todos los sonidos, todo lo que tiene que ver con los sentidos de él, están como, si los míos son un nivel 5, los de él son un nivel 10, por ejemplo, por así decirlo. Lo hablo desde la ignorancia en esa parte, ¿no? No tengo números exactos, obviamente. Pero a ese grado, yo veo a veces cuando sé que hay un sonido, porque a mí también me pasa a veces, nunca me hice un diagnóstico, pero hay cosas que a veces pienso, bueno, como todos los interrogantes, ¿será hereditario, no será hereditario? Hay un montón de cosas que uno se va preguntando y también va indagando de uno. Pero, perdón si me voy un poco de la pregunta inicial, pero es como eso, ¿viste? Básicamente, no sé. Ocurre a veces, Débora, que gente adulta se le diagnostica que tiene autismo. Sí, he sabido, sí. ¿Cómo reacciona él a los colores o a las formas? Porque, por ejemplo, mi hijo, que también tiene TEA, hay colores en la comida que los rechaza. Ahí está. Él tiene también esa circunstancia que rechaza algún color o forma. Y él tiene como una fascinación a veces, ¿no? Hasta en determinada situación, hasta como un poco abrumadora. Porque si vos estás haciendo una tarea común como cocinar o lo que sea, él si se centró en eso como un cuadrado, por ejemplo, él puede estar horas y horas hablándote del cuadrado. O sea, es una cosa, se centra en algo particular, ¿viste? Con las figuras geométricas, ahora está con los números. Ha aprendido las tablas más rápido que mi hija que tiene 10. Por eso en algunas cosas es extremadamente inteligente, por así decirlo, ¿ah? Que sepa la tabla del 3 con 6 años, cuando todavía no maneja los números, me parece, ¿no? Y sin embargo, hay cosas que en lo social, en la interacción, en las relaciones humanas,
es bastante precario lo de... Claro. Bueno, no quiero decirlo precario porque digo, conmigo es un dulce con el núcleo más íntimo, ¿no? Pero llevarlo, sacarlo de su zona de confort, de nuestro hogar, a una plaza, a los amigos, ni que hablar de un cumpleaños, no hablemos de un cumpleaños porque... ¿Cómo se llegó al diagnóstico que él tiene TEA? ¿Qué fue lo que tuviste que te llevó a consultar a un profesional? Tuve una charla con la maestra de 5 que me abordó, bueno, estábamos en una escuela de contexto, tiempo completo, ¿tá? Y cuando me llama y me dice, mira, yo veo determinadas situaciones porque su nieto también tiene TEA. Entonces veía muchos rasgos parecidos, obviamente su nieto es más grande, entonces ella notaba que se asemejaba mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, bueno, quiero hablar con vos, y yo no soy una persona receptiva, o sea, si vos venís y me decís, mirá que tu hijo está pegando, yo no voy a buscar culpables en otros niños, veo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando de este lado? ¿Y yo qué puedo hacer para arreglarlo? Y bueno, y empecé a indagar y llevarlo y investigar, y bueno, se fue dando, pues fui con Suárez, bueno, la pediatra, lo raro es que nunca hubo una cosa más temprana, o sea, como buff y se dio. Débora, tu hijo, Santiago, Sí. estabas hablando que la maestra tiene un nieto varón. Tiene. Noelia, la maestra de la escuela. Que Noelia, la que presentó el libro, Sí, Castro. Uh-huh. Franco. Sí. Franco es el hijo. Y estuve indagando un poco sobre este tema, Alfredo, y usted sabe que la mayoría de los niños con TEA son varones. Uh-huh. Algunas circunstancias hay, pero una circunstancia que nos replantea la forma de convivencia en el hogar, distinto a lo que ocurre afuera. Decía Débora que hay una normalidad basada en un estereotipo. Y también hay una pretensión, y esto ocurrió el día sábado 17 en la universidad, cuando el primer congreso de psiquiatría pediátrica, el psicólogo Ariel Gol comentó de la necesidad de capacitar a los agentes de salud mental. Y el primer agente de salud mental que hay ante un caso de TEA o déficit del trastorno de atención son los padres. Posteriormente están en la escuela los maestros. Pero no existe una capacitación, y menos, o sea, por supuesto, los padres no se capacitan previamente para tener un hijo con TEA, sino que deberían reconocer determinados síntomas para hacer la consulta profesional. Pero los maestros no tienen capacitaciones que les permitan o les habilitan a reconocer una situación para buscar un diagnóstico de un profesional. Es más, ni siquiera los médicos pediatras hacen un diagnóstico temprano de esta situación, porque cuanto más temprano se realice el diagnóstico de la situación, hay algo que tener en cuenta. El cerebro es plástico y se puede ir adaptando el cerebro de ese niño con sus problemas neuronales a determinada situación que le allane el camino para insertarse en la sociedad. Porque para mí lo más doloroso como padre, Débora, es el rechazo que hay en la sociedad para con ese niño. ¿Tú cómo sentís eso? Y coincido con vos, totalmente. Lo de la capacitación de las personas que están a cargo de ellos, obviamente. Pero no es por un tema personal, o sea, no podemos como descargar sobre los maestros. Es como las otras dependencias, ¿no? Que deberían de surtir a los profesionales y brindarle las capacitaciones necesarias, obviamente, porque son circunstancias y momentos diferentes. O sea, sabemos que es muy amplia el espectro, digamos, pero sí entiendo, sí, esa parte y bueno, capaz que vamos a empezar a apuntalar a eso, ¿no? Una vez que, o sea, sí sabe que existe el TEA y el SEA también, como se le dice, pero claro, es como falta difundir, sí, falta aceptar, falta entender. Falta mucha difusión. Exacto. Sí. Y en realidad, si vos allanás la parte de la capacitación, aprendés tantas cosas, no solo sobre el TEA, no solo cómo funciona el TEA, sino para nosotros mismos. Claro. Porque vos te pones en una condición de decir que a veces uno anda porque anda. Uno no entiende mismo cómo uno funciona, ¿no? Química y físicamente. Uno no sabe
no sabes por qué te pasa tal cosa o tal otra, o por qué esto se desprende de... Y vos empezás a indagar, y es tan rico, ¿no? La biología, la neurociencia, como estoy un poco mirando, porque lo mío es de prepo, digamos, no es una cuestión que estoy, ¿no? Pero porque la necesidad me lo... Sí, te lo exigió. Exacto. Entonces, claro, por eso, porque nosotros siempre vivimos como viendo... bueno, investigo esto porque lo necesito. Y en realidad, si tomáramos todos una cierta conciencia sobre el todo, ¿no? Se sería otra cosa. Claro, es mucho igual, es demasiado. Porque a veces yo miro un poco y a veces quedo abrumada porque es tanta la información y lo que tomas conciencia de todo lo que falta por aprender. Pero... Y después, en cuanto a la parte de la discriminación, muy discriminada. Muy. Pero ¿sabes qué hago? Es algo igual. Porque a veces cuando él me dice... Porque obviamente tiene días que me dice, es consciente y que dice, no voy a salir, no quiere salir. Entonces ya de entrada bueno, planeo algo en casa, obviamente. Y cuando a veces sé que él no quiere, bueno, trato de moldearlo porque a veces no se puede ir para adentro. Porque la idea es que él salga, la idea es que él, no que se muestre, o sea, a ver, porque si vos lo ves no te vas a dar cuenta. Claro. Más que cuando empiece con algún aleteo, con cosas propias, ¿no? Del TEA. Pero sí, veo como hay mamás que a veces no comprenden. Pero ahora yo estoy en la otra vereda, la vereda de enfrente. Porque antes yo decía, mira, es fácil cuando vos lo ves del otro lado y sos empático. Pero cuando te pasa en sí, cuando te pasa a vos, cuando tenés que asimilar eso que tenés, porque es una cosa que aparte cuando te dice el doctor, y no tenemos un antídoto, no es que me va a dar una pastilla y él va a regularizarse, no. Sí, con una vacuna se arregla. ¿Se entiende? Es una cosa que va a ir paulatinamente teniendo alguna... bajo de aceleración, un poco más de menos incertidumbre, bueno, más tranquilidad, pero así como lo alineás, también se vuelve a disparar. Y a veces vos controlás, vas a la plaza y las madres no te miran con buena cara, porque no entienden, ¿entendés? Pero está bien, no está en su obligación ellos investigar por qué mi hijo es así o no, pero vos como mamá sabés que no es capaz, o como papá, por supuesto, porque hay muchísimos padres que ejercen la paternidad y la maternidad, inclusive hasta solos, que también es un tema, porque uno siempre dice como mamá, pero es todo, ¿no? Son las abuelas, son todos, sí. Es todo el núcleo familiar, los hermanos, porque también les afecta muchísimo. Porque vos tenés a tu hermanito, vas a la escuela y entiendo, mi hija tiene 10 años, tiene que afrontar también las bromas de sus amigos, ¿no? En la escuela. Claro. Que también es un tema, porque vos cómo la preparás también a ella para que ella sepa que bueno, que la gente es así. Pero no, ¿por qué la gente tiene que ser así? ¿Por qué la gente tiene que inmiscuirse de forma violenta o negativa frente a otro? ¿Viste? Entonces, es todo un cúmulo. Y tenés que preparar a tu familia en tu casa para una cosa que no existe afuera. Porque vos les enseñás, los preparás, les decís, bueno, pero capaz que tiene algún problemita en la casa. Tenerle paciencia. Mi hija, por lo general, que está más en una edad de 10 años, viste, que tiene otras conversaciones. Entonces, le decís, bueno, pero sé más tolerable. Y ella sale al mundo a ser tolerable, pero no son tolerables con ella. Entonces, vos los preparás a veces para un mundo que no existe. Claro. Y ahí viene la frustración, ¿me entendés? Porque si somos 10, y de los 10 solo 2 queremos tolerar y los otros no, es difícil. Claro. Entonces ahí va cuando él dice, obviamente, que los primeros que tenemos que allanar el terreno somos los padres, nosotros. Por algo dicen que el primer núcleo, lo más básico es la casa. Les cuento algo que me ocurre en forma personal. Soy abuelo de una niña que va a cumplir, ahora esta semana cumple 2 años. Y como abuelo y la abuela, y esto no debería decirlo porque lo tenemos con mi mujer medianamente, no en secreto, pero en observación. Tenemos una nieta que es sobrina de un joven ya, te estoy hablando, creo que tiene alrededor de 40 años, que es autista, que ha tenido toda la vida y se ha ido profundizando. Es una hermosa persona para estar cerca de él porque no es agresivo, ¿no? Pero tiene ese problema. Sé que mi hija se hizo hacer estudios antes de cuando queda embarazada, a ver si era un niño perfecto, que iba a llegar, o bueno, no tuvo ningún tipo de inconvenientes en esos estudios. Como tenemos otra hija mayor que es nurse en el Hospital Británico en Montevideo, le pedimos a ella
que nos dijera más o menos los rasgos, porque el miedo, mira vos, parte de nosotros los abuelos. No se lo hemos dicho ni a nuestra hija, o sea, a la madre de esta niña. ¿Cuáles serían las características para poder observarla? A ver, bueno, nos dijo el aleteo, el sacudón ese hacia adelante, hacia atrás, que es lo primero que supuestamente se presenta. Bueno, la vivimos y la tenemos a la niña, que es adorable, en una... Cuando está en nuestra casa, que va seguido, la madre trabaja y muchas veces queda con la abuela, la tenemos en observación. Y vos sabés que es todo un tema, porque ya desde ahora, mirá que te estoy hablando desde mi lugar de abuelo viejo, ya de una persona con muchos años. Entonces, si nosotros tenemos esa preocupación, entiendo perfectamente la preocupación que puedan tener ustedes como padre y madre. Porque hoy tenemos una preocupación únicamente porque hay un vínculo, ¿no? Sí. Con una persona que tiene autismo desde su nacimiento, seguramente. Claro. Perdón, Alfredo, ¿y la niña no puede tener y copiar los gestos del papá con esa edad? No sé cómo, pero el padre no es el enfermo es el hermano del padre. Ah, bueno. Bien. Está. Viene a ser el tío de eso. Yo pensaba que era el papá del tío. No. No, pero igual, mirando al tío, por ejemplo, y más en una edad que está creciendo con 2 años, ella puede copiar todo lo que ve. Pero lo que pasa es que lo ve muy esporádicamente. Sí, también. a veces se basan mucho en la imitación, obviamente, para desarrollar su propio lenguaje, imitan, ¿no?, a las personas. Pero como en realidad no se sabe si es hereditario, no es hereditario, si viene una parte... Porque a veces dicen, bueno, porque de repente en el embarazo, en la gestación, los propios nervios, ¿no?, Claro. maternos y demás. A mí con mi hija, de repente en el lapso de tiempo de embarazo, no fue el embarazo, el proceso capaz más deseado, obviamente, el resultado es mi hija y el resultado es el mejor, obviamente, ¿no? Pero capaz que comparándolo, porque siempre hacemos esa comparación, los padres, inherentemente de quererlo o no querer compararlos, uno los compara, y el embarazo de Santiago fue un embarazo divino, que no hubo ninguna molestia, que no... Entonces vos decís, entonces no es en la gestación. Claro. Entonces, pasa que hay muchas preguntas y pocas respuestas, ¿viste? Muchas preguntas. Entonces uno va haciendo en sí, en los conocimientos que tiene, los que va adquiriendo, tratar de buscar una respuesta, porque uno lo que quiere es decir, bueno, nace de acá, ¿viste? Claro. Es como la gallina y el huevo. Uno quiere tener una respuesta para no sentirse capaz culpable, porque uno al no saber, lo primero que nos pasa, a mí personalmente, lo primero que me pasa es culparme como madre. Claro. Y por eso coincidía, cuando expuso el libro Noelia Castro, porque ella decía, uno se siente vulnerable, uno se siente poca mujer de repente, y de repente una mala madre, porque uno hace todo un proceso para que desde el principio hasta el final, porque si yo viva el tiempo que viva, voy a ser madre hasta el último día de mis días, obviamente, hasta el día que esté consciente. Y hasta ese día, sé que hasta aún yéndome, Santiago va a seguir necesitando de mí. Sí, claro. Y eso me genera, ¿cómo te puedo decir? Una cierta sensación de impotencia. Sí, exacto, porque la idea de una madre es que su hijo haga y siga ciertos eslabones y concrete su vida, bueno, laboral, obviamente, emocional y demás. Pero sabés que siempre va a faltar algo. Sí. ¿Entendés? Entonces por eso a veces quiero desprenderme un poco de él. No de lo emocional, obviamente. Desprenderme para que él pueda allanarse solo. Porque obviamente nunca, siempre un día voy a faltar. Sí. Hasta que no te enteraste del diagnóstico del niño, la actitud que tenía de él, a vos te decía, por ejemplo, pasarlo a retar muchas veces, cómo se comportaba. Para nada, ¿sabés lo que yo era? Lo que soy en realidad, porque todavía sigo luchando. Soy ahora que ya sabés que tiene el diagnóstico, pero cuando todavía no sabías que tenía ese diagnóstico, sí, pero parece un gurí malcriado, como se dice. Claro, pero ¿sabés que no? Porque Santiago, por ejemplo, era un niño que vos no lo sentías. Eso es lo que llamaba la atención de Santiago. Santiago estaba en un rincón con juguetes y no era un niño que pegaba, un niño que... Sí, no interactuaba, pero como yo siempre fui así de chica, preferí estar sola jugando al solitario, me parecía mejor a veces que interactuar. Por eso te digo, a veces uno busca en el confort de uno, o uno explica, como yo era así, eres así, o sea, ¿me entendés? Y ahí le vas sacando, le vas restando importancia.
Entonces ahí como que tenés que ir viendo esas partes que vos decís, pero es así, o no sé qué. Y no es normal, lo normal es que salga, que explore, que se ensucie. Sí. Y él, por ejemplo, tocaba tierra y no, era un rechazo tremendo, porque la parte sensorial, del sentido, del tacto, ¿viste? Pero son cosas que después, cuando vos tenés una información, te das cuenta. Obviamente que al principio no, porque yo era soy de sobreprotegerlos. Claro. Yo a Santiago lo vestía, porque él es medio vaguito, que también es una característica muy, muy interna del TEA, y yo decía, lo visto más rápido, no sé qué, pero en realidad lo que yo estaba haciendo es restándole herramientas a él, que también el neuropediatra me lo explicó. Y yo una cosa que me parecía tan normal como vestirlo porque era más rápido, vamos para la escuela, tú con la loquería del día, por así decirlo, le sacaba y le estaba restando en vez de sumarle. En algo tan cotidiano como solo vestirse. Sí. Es todo un tema, ¿no? Pero eso se basa en el desconocimiento que hay sobre esto. Tal cual. Lamentablemente hay un desconocimiento que lleva a que muchas cosas se hagan mal de parte de uno como padre, que uno después de alguna manera se pregunta por qué hice esto. Pero es por el desconocimiento que hay, ¿no? Tal cual. Marcelo. Y el padre, la madre tratan de ajustar a ese niño a la, entre comillas, normalidad. Sí. Claro. Y la pregunta que surge acá es, ¿por qué hay niños que tienen el trastorno del espectro autista? Que no es una enfermedad, es un trastorno del espectro autista. ¿Por qué ocurre eso? Porque buscaría prevenir para que eso no ocurra. Y he realizado una serie de entrevistas, Alfredo, y la única respuesta que encontré hasta ahora es que hay una alteración en el medio ambiente que provoca cambios neuronales en la gestación. O también estamos ante la presencia de una nueva dimensión del ser humano que reacciona a la agresión que tenemos en el ambiente. Aún la sociedad no encuentra una relación entre lo que es la alteración y la contaminación del medio ambiente con estas situaciones. Aún la sociedad no entiende la importancia de un medio ambiente sano. Esa es la respuesta que encontré de las entrevistas que he realizado, Débora, y tal vez algún día estaremos encaminados a realizar contigo entrevistas a algún neurólogo, a alguna persona capacitada en desviaciones genéticas o situaciones genéticas que pueden tener los niños a partir del embarazo. Pero no es una enfermedad, nos cambia la vida. Primero, y me parece que Débora haber sentido lo mismo, es reconocer esa situación y buscar la forma de adaptarse a ese niño. Porque tiene que adaptarse a la familia, ¿no? Porque son los mayores los que deben adaptarse al niño, y no el niño no debe adaptarse el niño ni a la escuela, ni a la familia. Pero ese es el error capaz, ¿no? Que nosotros queremos que él encaje, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que lograr que él se sienta lo mejor posible, o sea, porque no va a encajar, porque ella sale de lo estereotipado, de lo que nosotros queremos. Pasa que ya son cosas arcaicas, o sea, que siempre nos formamos así, o por ejemplo, en la parte, cuando esperamos que las relaciones sean, bueno, hombre-mujer, en todos esos estereotipos nosotros nos formamos, y son nuestra base, o sea, y es muy difícil cuando vos venís de una base de décadas y décadas y décadas, de generaciones enteras, vos desarmar algo para decir que lo respeten. A veces no tenés que estar exigiendo respeto, yo creo que el respeto se da desde el amor. Pasa que lo que me parece que más que falta es amor. Porque si vos querés a alguien, o no siquiera tenés que conocerlo para quererlo, vos no podés ser bondadoso con alguien sin conocerlo. Creo que se desarraiga más de eso, ¿no? Como, no sé si me desvío de la conversación, pero en realidad sería como eso. Ahora lo que me ve interesante es que hay como un concepto nuevo del TEA que le dicen SEA. Porque viste que dices trastorno de espectro autista. Y cuando decís trastorno, ya como los pones en un nivel como de que, viste, que te encasillan. Porque lo primero que decís trastorno... Ahí está. Trastorno vos lo tomás como desequilibrio mental, como que salís corriendo y te das contra algo. Y no, porque Santiago, por ejemplo, es una cosa divina. Vos, una vez que él te toma como un interés propio, vos sos parte de la vida de Santiago. Y él no se va a desligar de vos. Ahora, si vos no tenés un interés con él propio, vos podés estar ahí y él, evidentemente, eso es una piedra, ¿no? Pero ahora se le dice SEA, es condición del espectro autista.
porque es una condición y todos tenemos condiciones. Vos por ser normal o yo por ser normal, que tampoco me considero muy normal, convengamos, yo por ser normal tengo una condición y vos tenés otra y todos Claro. tenemos condiciones. Ahí voy a la pregunta, si me permite, ¿no? Sí. Marcelo, en tu caso, vos tenés una discapacidad Sí. que es la fundamental, que es la visión. ¿Cómo tenés las condiciones de cuando estás con tu hijo? ¿Cómo te enteraste tú si, claro, te hubiera dicho tu señora, pero cómo encarás vos la crianza del niño sabiendo que tiene ese trastorno, ese SEA? Sí, es correcto lo que dice Horacio. Soy una persona no vidente o ciego. Pues también en eso a veces se cuidan los términos, no te quieren decir Sí. ciego, te dicen no vidente. Para mí es lo mismo, siendo ciego o no vidente no veo. Exacto. Entonces no le veo la cuestión. Pero hubo un proceso en casa y parte de la formación cultural o la formación en educación que tenía con la ventaja de ser mayor que mi señora, duplicarla en edad, y reconocí, aún no viendo, que este niño tenía autismo. Y hubo una negación al principio de parte de mi señora, porque uno niega, o sea, no, mi hijo demora, va a demorar, va a aprender, sí, pero y cuando vaya a la escuela vas a ver que... Claro. Y no es así, Ujú. no es así. La realidad te va a decir otra cosa. Entonces, ¿cómo hago yo para ver, Horacio? Y escucho. Pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Pero los niños con SEA, vamos a utilizar ese término a partir de ahora, Alfredo. No, está perfecto. No, es que corresponde. No, corresponde así, sí. Los niños con SEA son muy cariñosos. En el entorno familiar, cuando reciben cariño, son a su vez muy cariñosos. Y justamente cuando estuvimos en la presentación del libro, que coincidimos por interés común con Débora, estaba presente una psicóloga que sería nuestra próxima entrevistada para lunes, lo estaríamos confirmando, pero sería nuestra próxima entrevistada para lunes, para ver desde la academia cómo se tratan estos temas. Y estos temas, Oración, requieren una actitud distinta de la sociedad para con ese niño. Decía Débora la situación que vive cuando va a una plaza, ese rechazo sutil que tiene de parte de otras madres y de otros niños con su hijo. Esto, Alfredo, antes, hace muchos años, cuando un niño tenía esto, le decíamos, es el bobo. Eso, Sí. esa es la dureza y la sentencia que tenía la sociedad para con ese niño. Pero este tipo de niños, que lo único que requieren es amor, quedó plasmado en la presentación de ese libro. Incluso tú habrás leído, Débora, que Hermoso libro. el libro es hermoso, pero además cuando publicamos el video de esa charla, pusimos al final que lo que necesita ese niño es simplemente amor. Pero la sociedad tiene otro ritmo de vida, Alfredo, y cuando lo presentamos a la escuela y tratamos que hiciera tiempo completo, lo rechazaron. A las maestras le incomodaba tener que dar una atención distinta a un niño que es distinto, como son todos los niños. Tuvimos que cambiarlo de escuela. Hemos participado en algunas charlas y esas charlas nos están dando una dimensión de la situación, no que vivimos nosotros como familia frente a ese niño, porque eso es una realidad a la cual no podemos escapar, sino la existencia de otros padres con situaciones similares. Y ese es el motivo que estamos hoy acá, en este caso, Alfredo, yo diría soy entrevistador, o sea, Horacio me entrevista y yo no tengo problema y relato. No, pero además está bueno que cada uno exponga sus conocimientos y más que nada el conocimiento por la cercanía, sí, la vivencia, tener, ¿no? Porque es más bien claro, vivencia. Con un niño con estas características, ¿no? Pero hay un objetivo principal en esto, Alfredo, y es que la gente conozca de esta situación. Sí, sin duda. Sí. El motivo principal de estos programas, Marcelo, usted lo sabe, porque con usted hemos conversado mucho de radio. Usted sabe que a mí lo que me lleva a hacer radio es precisamente de tener
al oyente, por más que tengamos muy pocos oyentes, siempre digo que tenemos 4 oyentes, bueno, que estén informados. Sin duda. Informados lo máximo sobre el tema que sea. Y de este tema sabemos que no hay información. No, porque vamos a un ejemplo. Si usted tiene una familia, tiene hijos que no tienen SEA, pero está en contacto su hijo con un niño que sí tiene SEA y sabe reconocer esa situación, entonces va a entender por qué rechaza algunos colores o tratará de no hacer ruidos fuertes que le provoquen una alteración a ese niño. Y la principal lucha que hoy hay para los padres con niños con SEA es ese estereotipo de la normalidad, lo comentaba Débora recién, que además es transversal en toda la sociedad, porque aún aquellas personas que son capacitadas pedagógicamente para enseñar, enseñan también y son capacitadas dentro de ese, entre comillas, normalidad. Usted sabe que ayer me pasó un caso, nunca me había pasado, ¿no? Estaba en un lugar, no voy a decir dónde, porque si no ya digo todo. Estaba en un lugar, había otras personas que están habitualmente conmigo, esas personas, y llega un amigo que quizás sea un poco más joven que yo, pero muy poco, y que tiene las mismas dificultades en salud que tengo en la actualidad yo, por haber sido operado del corazón y de una trombosis, todas esas cosas. Este amigo llega y él tiene por costumbre, a mí no me gusta hablar de mis problemas de salud, porque entiendo que ya con tenerlo ya me alcanza. Hablar de eso no me gusta mucho. Y este amigo no, es al revés, me llegó y dice, ¿cómo estás? Te veo mejor que la última vez, ¿verdad? Vos sabés que yo tengo tal y cual problema. Y los otros que estaban en el entorno, yo los veía que observaban, ¿no? Este es un profesional, en primer lugar es un profesional, es una persona muy bien, la tengo en muy buen concepto porque es una excelente persona, simplemente que tiene problemas de salud desde hace bastante tiempo y en gran parte problemas bastante similares a los míos. Cuando se va esta persona del lugar, 2 de las personas que estaban ahí corren y se lavan las manos con alcohol porque le habían dado la mano. Y yo digo, pero entonces cuando yo me voy de acá, ustedes echan fli. ¿Será esa la realidad? Entonces, a ver, uno ahí se siente que no debería ser así, porque lo mío no es contagioso. Y lo de este hombre tampoco, este buen amigo tampoco es contagioso. Simplemente fue. Y digo, ¿cómo nos volvimos? No sé si es el temor, y esto me parece que surge de aquello del COVID-19, que estamos todos en retaguardia, pareciera, tratando de salvaguardar lo nuestro por encima de todo, no sé. Hay momentos que yo no le encontraba una explicación de verdad, no le encontré una explicación lógica. Lo único que pensé, digo, bueno, pero yo cada vez que salgo de acá, esta gente